Bueno, chicos, antes de comenzar, comentarles un poco el tema de la semana de trabajo del claustro, que creo que a varios, incluyéndome, le ha causado cierta confusión. La verdad que creo que la universidad comunicó terrible el tema, pero bueno, en definitiva, cuando yo vi el comunicado, entendí que era solo para los claustristas, porque decía que se daba la posibilidad de reprogramar actividades sincrónicas. Y bueno, dije, esto no nos afecta porque yo no participo del claustro y tenía entendido que ninguno de ustedes, ninguno de los alumnos de esta asignatura tampoco. Luego leí el pregunta y respuesta y dice todo lo contrario, dice que hay que aplazar actividades, reprogramar. Ante lo cual la información es contradictoria. Consulté con mi jefatura directa, que en este caso el director de departamento, y me dice, y hasta esta hora sigo teniendo la misma información y creo que es la misma información que manejan todos los directores de carrera y demás, que es que la semana entrega flexibilidad para los que participan en el claustro. Y bueno, desde mi punto de vista, como en esta asignatura no hay, no hay nadie que participe del claustro, ni yo como profesor, ni ninguno de ustedes como alumno, la verdad es que no veo ningún motivo para cambiar la programación que tenemos, que por lo demás es bastante acotada, que son solamente 3 semanas las que quedan, entonces esa es la información que yo manejo hasta esta hora y yo creo que la manera de la que deberíamos proceder. Ahora no sé si alguien quiere comentar algo o si todavía tiene alguna duda al respecto. O sea, por mi parte, como que la información llegó así como, no tengo ni idea, o sea, perdón por mi ignorancia, pero no cacho que lo que es el claustro ni nada, así que por mí no, como que no interfiere mucho en lo que yo estoy haciendo. Mira, a grandes rasgos lo que pasa es que los estatutos eh, de la universidad, los estatutos son como la constitución de la universidad, son como las normas más generales y que abarcan todo. Se tienen que actualizar, ¿ya? Se tienen que actualizar. Entonces se genera un grupo de trabajo que está formado por todos los estamentos, estudiantes, profesores, que escriben estos estatutos, ¿cierto? Bajo ciertas normas y qué sé yo. Ese es el claustro, las personas que trabajan en la actualización de esos estatutos. Eh, Está formado por profesores de todos los departamentos, alumnos que me imagino que vienen de las dirigencias estudiantiles, en verdad no sé cómo se ingresa ahí, pero el tema es que ya tienen un plazo acotado para escribir los estatutos y si no lo escriben, hay unos estatutos bases que tiene la Contraloría que quedarían como rigiendo en la universidad y que bueno, eso no se quiere porque no necesariamente va a representar las necesidades de la universidad, que es regional y qué sé yo. Entonces, por eso se les da esta semana como para que trabajen más tranquilo y puedan concentrar los esfuerzos en redactar estos documentos y qué sé yo, tienen juntas y discuten, ¿cierto? Política universitaria. Entonces se les dio esta semana para que trabajen y bueno, algunos interpretaron que era como un receso, pero la verdad es que no. Eso a grandes rasgos. Así que, bueno, la prueba la mantendríamos para el martes, el jueves tendríamos clase, mañana hay ayudantía y eso, el taller, bueno, al final tomé la decisión de hacer uno más solamente, que sería la semana subsiguiente a la prueba. Eh, Así que se sacaría la nota práctica, sería el promedio simple de los dos talleres y el que quiera dar uno tercero para reemplazar alguna nota mala que hayan tenido, también lo puede hacer en las últimas semanas del semestre o última semana de clases, que es la última semana de enero. ¿Ya? Y bueno, la segunda prueba y la tercera prueba de la vuelta en marzo. Así que, así que eso, chicos. No sé si alguien más tiene alguna interrogante, si no, vamos a comenzar con la clase del día de hoy. Ya, creo que vamos a comenzar. Eh, el día de hoy vamos en realidad a revisar dos ejemplos
de torsión, dado que la clase del lunes revisamos harta teoría y llegamos a las fórmulas de torsión, pero no, por temas de tiempo, preferí dejar los ejemplos para hoy. Así que vamos a repasar rápidamente los resultados finales que obtuvimos en la clase anterior, que son estos resultados de acá. Estas son las fórmulas de torsión, son fórmulas de trabajo con las que yo puedo calcular cosas porque me entregan los valores del esfuerzo cortante que se generan en secciones transversales de ejes. La condición siempre es que el material sea homogéneo, que sea elástico lineal, ¿cierto? Y que se mantenga en la zona de deformación elástica, ¿ya? En la zona lineal. Tenemos estas dos fórmulas. Una para calcular el esfuerzo máximo, esfuerzo cortante máximo, que se da, ¿cierto?, en la periferia del eje, y va a ser igual al momento torsor por el radio dividido en el momento de inercia polar, ¿ya? El momento de inercia polar, ¿cierto? Es una propiedad de las áreas de sección transversal, ¿cierto? Que para un círculo, que es el caso que nos interesa, vale pi medios por el radio a la cuarta. Y si el eje es hueco, ¿cierto? Es pi medio por el radio grande a la cuarta menos el radio chico a la cuarta. Este es el esfuerzo máximo, que como digo se da en la periferia. Podemos calcular también esfuerzos intermedios, considerando que el esfuerzo parte desde cero en el centro y aumenta linealmente hasta llegar a la periferia, tomando el valor del esfuerzo máximo. Entre medio podemos calcular también el valor del esfuerzo en cualquier punto con esta fórmula que está acá, la segunda fórmula. Que lo único que cambia es que en vez de multiplicar por el radio del eje, multiplicamos por la distancia radial en la cual se encuentra el punto donde estamos calculando el esfuerzo. Entonces, en definitiva, el esfuerzo se va a distribuir así, ¿cierto? El eje circular va a partir desde cero en el centro y aumenta lineal hasta llegar al valor tau máximo, ¿cierto? Que vale T por C sobre momento de inercia polar. Y si quiero calcular en un punto intermedio, ocupo la segunda fórmula, que es momento torsor por el radio, ¿cierto? Dividido en momento de inercia polar. O sea, lo único que cambia es el radio. Acá ocupo el radio completo. Y si estoy calculando en un punto intermedio, ocupo el radio de ese punto. Lo mismo ocurre en un eje circular hueco, solamente que como acá no hay material, el esfuerzo no parte desde cero, sino que parte desde un valor mínimo, ¿cierto? Que va a ser igual a lo mismo. Momento torsor por el radio mínimo dividido en el módulo de elasticidad. Parte desde ahí, aumenta lineal hasta el radio exterior, donde va a valer exactamente lo mismo. Momento torsor por radio exterior dividido en el momento de inercia polar. Y también puedo, por supuesto, calcular en cualquier punto con la fórmula de acá. ¿Qué otro detalle? Los sentidos del esfuerzo. Sabemos que el esfuerzo es cortante, ya que la fuerza que se genera acá es cortante, es decir, no tiene componente normal, es puramente cortante, está toda en el área, pero el sentido, ¿cierto? La fuerza puede ir, por ejemplo, como sale en los ejemplos del dibujo, puede ir hacia arriba, por ejemplo, o puede ir en dirección opuesta. Eso depende del momento, ¿ya? Del momento torsor. En este caso, el momento torsor, ¿cierto? Sería así, ya que estas fuerzas tienen que tener la misma dirección que el momento torsor, porque recordemos que los momentos de todas estas fuerzas generan este momento torsor, ¿ya? Y acá está ejemplificado los esfuerzos en esta línea, pero en realidad se generan en toda el área, ¿ya? En toda el área. Eso también tiene que quedar claro. Dudas, consultas respecto a la aplicación de esta fórmula. Ahora vamos a ver un ejemplo numérico, ya que para que espero que vaya quedando un poco más claro.
Ya, entonces vamos a ver el primer ejemplo. Que es el siguiente, dice la flecha. Cuando se dice flecha, ¿cierto? Lo repito, creo que lo dije la clase pasada, es sinónimo de eje. La flecha mostrada en la figura, ¿cierto? Está soportada por dos cojinetes. Los cojinetes son estos soportes, ¿ya? Que se ponen en los ejes para reducir la vibración, ¿ya? Pero no tienen incidencia en los cálculos que vayamos a hacer. Solamente es para evitar que el eje, ¿cierto? Tenga un movimiento que se mueva hacia allá, por ejemplo, o hacia acá, sino que lo único que haga es girar respecto a su eje, ¿ya? Eso es lo que, para eso sirven los cojinetes, para mantenerlo fijo y que no vibre. ¿Cierto? Dice que está sometido a tres pares de torsión. A tres pares de torsión, ¿cierto? Tenemos un par de 42,5 kilolibras por pulgada, 30 kilolibras por pulgada en distintos sentidos, y acá 12,5 kilolibras por pulgada. Se corrobora, ¿cierto? Tiene que estar en equilibrio, ¿verdad? Acá tenemos, por ejemplo, 42 en sentido antihorario y 30 más 12,5 en horario, así que está en equilibrio. Lo que queremos determinar es el esfuerzo cortante desarrollado en los puntos F y G, localizado en el plano HH, que es este plano de acá, del eje. Ya. Entonces, queremos calcular los esfuerzos cortantes. Ya dijimos que el esfuerzo cortante está dado por la fórmula tau igual a momento torsor interno, ¿ya? Por ρ dividido en el momento de inercia polar. Ya, esa es nuestra fórmula. Entonces, acá tenemos que calcular estos parámetros. Lo que vamos a hacer primero es calcular el momento torsor, ¿ya? Porque este momento torsor de acá es el momento torsor interno. Momento torsor interno. Entonces, para calcularlo, nosotros lo que tenemos que hacer es, como siempre, cuando queremos calcular fuerza interna, o en este caso momento interno, tenemos que ocupar el método de las secciones, ¿cierto? Hacer un corte, que en este caso está dado, es el plano HH, y hacer el diagrama cuerpo libre de una de las dos partes que estamos cortando. Ya, podemos quedarnos con la parte de atrás o la parte de adelante. ¿Ya? En este caso yo voy a quedarme con la parte de atrás. Vamos a hacer entonces el diagrama cuerpo libre. El diagrama cuerpo libre del segmento de eje, ¿cierto? Que va desde D hasta el plano HH. ¿Ya? Desde D hasta H. Entonces vamos a dibujar el eje. Vamos a ver cómo queda esto. Ya, por ahí sí. Ya, dibujamos el eje. Entonces, como nos quedamos con la parte de atrás, tenemos que mantener las cargas que están en ese sector del eje, que sería en este caso el momento torsor de 42,5 kilolibras por pulgada, y el momento torsor en el otro sentido de 30 kilolibras por pulgada.
Y, ¿cierto? En el área de corte, así como cuando con fuerza axial hacíamos el corte y acá aparecía una fuerza axial que respondía a las fuerzas externas, acá, en respuesta a estos dos momentos torsores, para mantener el equilibrio de este segmento, va a aparecer un momento torsor interno, ¿ya? Que lo vamos a llamar en este caso momento torsor en la sección H. Acá el sentido, igual que con las cargas, uno lo puede poner de manera intuitiva o lo puede suponer. Ya en este caso es fácilmente identificable que el momento tiene que ir en el sentido horario para contrarrestar, ¿cierto?, el momento neto de 42,5 menos 30. Eso se puede intuir y si no se intuye, bueno, el resultado va a dar negativo y se corrige, ¿ya? Entonces, para calcular este momento torsor, a pesar de que acá es bastante sencillo, vamos a hacer sumatoria de momentos torsores igual a 0. ¿Cierto? Vamos a fijar el antihorario como positivo. Tenemos entonces 42,5 kilolibras por pulgada menos 30 kilolibras por pulgada y menos el momento torsor interno, que es nuestra incógnita, ¿cierto? Y la podemos despejar rápidamente. Me va a dar que el momento torsor vale 12,5 kilolibras por pulgada. ¿Vale? Ya. Entonces, ya tendríamos el primer dato de nuestra fórmula. ¿Ya? Acá. Tenemos el momento torsor. Vamos a calcular ahora el momento de inercia polar. El momento de inercia polar. Que es igual, ¿cierto?, a pi medios por el radio a la cuarta. Y el radio en este caso es 0,75 pulgadas. Ya, este momento de inercia polar es independiente del punto donde estemos calculando el esfuerzo. Ya siempre se calcula para toda el área. Así que siempre se toma el radio del área completa. 0,75 pulgadas. Si hago este cálculo, me va a dar 0,497 pulgadas a la cuarta. Pulgada a la cuarta. Ese sería el momento de inercia polar. Y ahora calculamos los esfuerzos cortantes. Esfuerzos cortantes. Tenemos el esfuerzo cortante en la sección, en el punto, acá tenemos dos puntos, punto G y punto F. En el punto G, ¿cierto? Va a valer momento dorsor por radio dividido en momento de inercia polar. Serían 12,5 kilolibras por pulgada por el radio, ¿cierto? Acá estamos calculando en G, que está en la periferia. Así que tomamos el radio máximo, que es 0,75 pulgadas. Dividido en 0,497 pulgadas a la cuarta. Ya, fíjense que acá las unidades acá arriba tengo pulgadas y pulgadas, son pulgadas cuadradas. Y acá pulgada a la cuarta me quedan pulgadas cuadradas abajo. Así que kilolibras sobre pulgada cuadrada, eso es KSI. O kilo PSI. Eso me da 18,9 KSI. KSI. Profe, ahí está sacando el esfuerzo cortante por todo el radio. Sí, En G, ¿no es cierto? sí, ese esfuerzo cortante es el esfuerzo cortante que hay en G,
pero también es el esfuerzo cortante que hay en todos los puntos que se encuentran a esa distancia del centro. ¿Ya? En todos estos puntos, el esfuerzo cortante vale 18,9. Ahora vamos por el segundo punto, que es el punto F. Ese punto está a una distancia de 0,15. Así que lo único que cambia en la fórmula es que en vez de C, que el radio exterior ocupó un radio interno. Sería 12,5 kip por, en este caso, en vez de 0,75 son 0,15. 0,15 pulgadas. Lo único que cambia, ¿cierto? El momento dorsal es el mismo en el área y el momento de inercia polar es también lo mismo. 0,497 pulgadas a la cuarta. Y eso me da 3,77 kSI. Entonces, este esfuerzo, al igual que el anterior, va a ser válido para todos los puntos que se encuentren a esa distancia del centro. Para todos los puntos, para toda esta periferia. Vale 3,77. Ya. Vamos a dibujar la distribución del esfuerzo. Acá tenemos la sección del área transversal. ¿Ya? Hay que tener claro cuál es el sentido del momento dorsor. En este caso, ¿cierto? El momento dorsor es horario. El momento dorsor es horario. Así que vamos a dibujar el radio. El radio, ¿cierto? Y el esfuerzo. En este caso, ¿cierto? Por ejemplo, en la periferia, el esfuerzo vale 18,9. 18,9. Parte en 0, en el centro vale 0 y va aumentando hasta llegar al valor máximo de 18,9. Y la dirección tiene que ser correlativa con el momento torsor. ¿Ya? Entonces, esto vale acá 18,9 kSI. Cuando, ¿cierto? La distancia vale 0,75 pulgadas. En un punto intermedio, por ejemplo, en 0,15 pulgadas, que es el otro que calculamos, aquí, ¿cierto? Va a valer 3,77. 3,77 kSI cuando estoy a una distancia de 0,15. De 0,15 pulgadas. Y bueno, entre medio, ¿cierto? Se me generan valores del esfuerzo distintos. Ya aquí tenemos un valor, ¿cierto? Acá tenemos otro valor y así. Pero importante identificar que parte desde 0. En algún punto, ¿cierto? Alcanza los 3,77 y luego al final el máximo llega a 18,9. Así calculamos el esfuerzo. Luego, ¿cierto? Vamos a aprender a ¿cómo se llama? ¿Cierto? A identificar si ese esfuerzo supera o alcanza la afluencia, qué deformaciones genera, etcétera. Pero por ahora, lo importante es que se sepa calcular el esfuerzo. Identificar la dirección y todo eso. Así que ese sería el primer problema, chicos. ¿Dudas, consultas?
Profe, entonces al final el- la torsión que hay en C no se considera. ¿Cómo O no se sea, considera? porque está el A, B, C con esos, ¿cómo se llaman? Arribita. ¿Aquí? ¿Los cojinetes Eh, el- o...? en la primera, sí, los cojinetes. A ver, los cojinetes son estos. Ah, no, 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 no. Cuando son los tres pares de torsión. Ah, los En discos. claro, en el C, ese no importaría porque como está más atrás Ya, a ver. nuestro plano de corte. Sí, mira, lo que pasa es que acá se nos pide calcular el esfuerzo en un punto específico, que es en el plano H. Pero, por ejemplo, yo puedo calcularlo acá también. ¿Ya? Puedo hacer el corte acá y me va a dar otro momento torsor y puedo hacer los cálculos en cualquier punto. Donde no hay esfuerzo es en estas secciones de aquí y acá. Pero entre medio sí hay esfuerzos cortantes en cualquier punto. Siempre yo puedo hacer un corte, encontrar el momento torsor y calcular. Ahora, si tu pregunta va dirigida hacia las entradas acá de dónde salen estos momentos torsores, bueno, acá el problema no lo especifica, pero esto es un eje de transmisión. Lo que hace ese eje es transmitir potencia. Por ejemplo, acá pudiese estar conectado a unas correas que por acá estoy inventando, está conectado, ¿cierto?, a un motor, el motor le transmite acá, no sé, a un engranaje y el engranaje hace tal tarea, ¿cierto? Por ejemplo, o puede estar después conectado a una turbina, etcétera. Ya, pero estos son sistemas de transmisión de potencia, generalmente en algún punto hay conectado un motor, el motor genera la potencia, luego los otros dos discos consumen potencia para distintos fines, para mover una máquina o para accionar algunas sierras, por ejemplo, que tengan que hacer algún corte en madera, qué sé yo. Pero eso, por lo general acá yo diría que estos 42,5 los pudiese ser el torque de entrada que genera un motor y el 30 y el 12,5 pueden ser dos consumos que van dirigidos hacia cierta tarea. No sé si eso responde a tu pregunta o... Sí, profe. Ya, Gracias. de nada. Ya, vamos a ver un segundo ejemplo. Un segundo ejemplo que es... creo que pegué dos veces el mismo. Deme un segundo. Acá está. Ya, el segundo ejemplo dice que el tubo mostrado en la figura, ¿cierto? Tiene un diámetro interior de 80 milímetros y un diámetro exterior de 10 milímetros. O sea, acá lo que me está diciendo es que el tubo es hueco, ¿ya? Tiene 80 milímetros de radio interior y 100 de exterior. Si su exterior se aprieta contra el soporte A usando una llave de torsión en B, determine el esfuerzo cortante desarrollado en el material en las paredes internas y externas a lo largo de la porción central del tubo cuando se aplica la fuerza de 80 newton en la llave. Ya, entonces lo que tenemos acá es cierto un tubo que está siendo ajustado acá a un apoyo en A mediante una llave. ¿Ya? A la llave se le están ejerciendo dos fuerzas de 80 newton, una a cada lado, y eso lo que va a hacer es generar un momento acá en el punto E, un momento torsor de entrada, digamos. ¿Ya? Ese momento torsor va a generar momento interno en todo el eje, en todo el tubo, y ese esfuerzo torsor interno va a generar los esfuerzos cortantes que queremos calcular. ¿Ya? Entonces, lo primero que tenemos que calcular acá, o debiésemos calcular, es el momento torsor
que se está transmitiendo al eje a través de esta llave en el punto B. Entonces vamos a calcular el momento en el punto B. Ya tenemos, voy a tratar de dibujar la llave. Tenemos la llave, la voy a dibujar como una recta, nada más. Digamos que por acá está el centro. Y a esa llave le estoy aplicando, ¿cierto? Dos fuerzas. Una fuerza de 80 newton a una distancia de 200 milímetros. Y una fuerza de 80 newton también a una distancia de 300 milímetros. Entonces tenemos 80 newton por acá, 80 newton por acá, y acá tenemos 200 milímetros, acá está el centro, 200 milímetros y 300 milímetros. Ya, entonces, como decíamos, acá en el momento torsor, o sea, en el momento torsor, en B se va a generar un momento torsor, aquí, debido a las llaves. Entonces, ese momento torsor, que lo vamos a llamar momento torsor en B, va a ser igual, ¿cierto?, a los momentos que generan esta fuerza. Tenemos 80 newton, por un lado, a una distancia de 200 milímetros, generando un momento torsor en este sentido, ¿cierto?, positivo, más 80 newton a una distancia de 300 milímetros. Entonces, si pasamos esto a metros, esto es 0,2 metros, esto es 0,3 metros, el resultado me va a dar 40 newton metros. Ese sería el momento torsor que está generando la llave sobre el tubo. A la llave, ¿cierto? Yo le ejerzo esa fuerza con mis manos, quizás, ¿cierto? Y le aplico 40 newton metros al eje en el punto. Entonces, vamos a dibujar ahora el diagrama de cuerpo libre del eje. Diagrama de cuerpo libre del eje. Tenemos nuestro eje por acá. Este sería el punto B. Y acá está el punto A, ¿cierto? Al fondo en el apoyo. Entonces acá va a estar el momento que acabamos de calcular, de 40 newton metros. Y cierto, por equilibrio, en el apoyo de atrás tiene que generarse un momento en sentido opuesto. De 40 newton metros también. Acá habría que aplicar la ecuación de equilibrio, pero es más o menos evidente, ¿cierto?, que tiene que valer lo mismo y ir en la dirección opuesta. Entonces, ahora vamos a hacerlo acá con todos los pasos, a pesar de que igual el momento torsor interno se puede intuir fácilmente, ¿cierto? Acá, si queremos el momento torsor interno, hacemos un corte. Ya lo vamos a llamar HH de nuevo. Luego debiésemos hacer el diagrama de cuerpo libre de esa sección. El diagrama de cuerpo libre de la sección. Me voy a quedar con la parte de atrás, es decir, desde A hasta H. Y bueno, ahí hacemos entonces el diagrama de cuerpo libre de esa sección. Tendríamos por ahí el eje
mantenemos, ¿cierto? Las cargas que están en la parte de la sección que tomamos, es decir, la carga del empotramiento atrás, de 40 newton metros. Y acá, ¿cierto? Tiene que generarse un momento torsor interno, que lo vamos a llamar momento torsor en el plano H, ¿cierto? Y luego aplicamos las ecuaciones de equilibrio para encontrar ese valor. Que acá, ¿cierto? Es extremadamente sencillo, 40 newton metros menos el torsor en H, sentido antihorario positivo, igual a 0. Y despejo, ¿cierto? Que el momento torsor interno es de 40 Nm. Así que ya con ese resultado puedo ocupar la fórmula de la torsión. Me faltaría calcular el esfuerzo cortante. Vale, esfuerzo cortante. Me faltaría calcular el momento de inercia polar. Momento de inercia polar. En este caso, como el tubo es hueco, ¿cierto? No es 100% sólido, el momento de inercia polar va a ser igual a pi medios por el radio exterior a la cuarta. El radio exterior vale, dice, tiene un diámetro exterior de 100 milímetros. Así que el radio vale 50 milímetros. Esos son 0,05 metros a la cuarta, menos el radio interior, que es 80, 40, 0,04 metros a la cuarta. Acá, chicos, una acotación. Siempre fíjense que el valor que le estén dando es el radio o el diámetro. Generalmente se da el diámetro. Por temas prácticos, cuando uno hace mediciones en mecánica, uno lo que mide es el diámetro. Así que los problemas generalmente dan el diámetro. Pero uno va a aplicar a ciertas fórmulas, tiene que calcular el radio. Ya es un detalle, pero muchas veces pasa que uno llega y ve el resultado, o sea, el dato en el ejercicio y lo pone y se equivoca. ¿Ya? Entonces, hacemos este cálculo y da 5,8 por 10 elevado a menos 6 metros a la cuarta. Metros a la cuarta. Ese sería el momento de inercia polar. Y bueno, finalmente podemos proceder a calcular los esfuerzos cortantes. Los esfuerzos cortantes. Vamos a calcular primero el esfuerzo cortante en la cara interior del eje. Sería momento torsor, 40 Nm, por el radio interior, que es 0,04 metros, dividido en el momento de inercia polar, que vale 5,8 por 10 elevado a menos 6 metros a la cuarta. De nuevo acá, ¿cierto? El resultado me queda en pascales, porque tengo metro cuadrado arriba y metro a la cuarta abajo. Eso es un metro cuadrado abajo, y newton metro cuadrado es pascales. Entonces esto me da 0,276 megapascales. Ese sería el esfuerzo cortante en la cara interior. En la cara exterior, mismo procedimiento, pero cambiamos el radio de trabajo. En vez de 0,04 va a ser 0,05. Dividido en 5,8 por 10 elevado a menos 6 metros a la cuarta. Hacemos la cuenta y esto da 0,345 megapascales. Ya, vamos con la distribución del esfuerzo. Distribución. Tenemos acá nuestro eje, el cual es, en este caso, es hueco, ¿cierto?
tenemos el radio. Tenemos que identificar la dirección del momento torsor, que en este caso igual es horario, así que iría así. Iría así, y luego tendríamos, ¿cierto?, que el esfuerzo torsor, o sea, el esfuerzo cortante, no puede partir desde cero, porque en cero no hay material, sino que parte desde un valor mínimo, que está en la cara interior, y aumenta linealmente hasta un valor máximo en la cara exterior. Aumenta linealmente generando una serie de valores intermedios que también se pueden calcular. Entonces, aquí tendríamos para el punto de 0,04 metros, tenemos un valor de 0,276 megapascales, y para el radio exterior de 0,05 metros tenemos el valor de 0,345 megapascales. Y entre medio se genera una distribución de valores intermedios. Por ejemplo, acá tendríamos otro valor. Acá tendríamos otro valor. Y así toda la distribución continua que es el material. Se generan esfuerzos cortantes, produciendo cierta cortadura, que es un desplazamiento entre las distintas capas de material, lo cual pudiese generar fallas o deformaciones permanentes si esto supera, ¿cierto?, el módulo de, o sea, el límite de fluencia. Así que eso, chicos, no sé si hay alguna duda respecto al ejercicio. Bueno, al parecer no. En realidad, ¿sí? Pero yo tengo una duda sobre la prueba. ¿Se la pregunto después o ahora? Creo que ahora nomás, porque al parecer no hay dudas sobre la clase. Y bueno, para finalizar, ¿cierto? Importante saber hacer bien estos cálculos, porque ya la próxima clase vamos a ver cómo calcular deformaciones, cómo calcular la deformación en un eje sometido a torsión, que eso se caracteriza mediante el ángulo de giro, que es lo que lo alcanzamos a mencionar, ¿cierto?, en la clase anterior, o que apareció, ¿cierto?, en esa deducción que hicimos para llegar a esta fórmula. Y eso, chicos. Bueno, Geraldine, dime cuál es tu duda respecto a la prueba. Es que hay un PDF que dice carga axial y dice concentraciones de esfuerzos. ¿Eso entra? No, ese ¿O no eso entra. está en el taller? Esa es la materia del taller, del segundo taller. Ah, no entra la prueba. No, no entra en la prueba. Las lecturas complementarias, ninguna de las dos, ni la que evaluamos, ni la que vamos a evaluar, ninguna de las dos entra en la prueba. Solamente las clases que hemos visto, que han visto conmigo. Ya. Gracias. Eso, chicos. Estaríamos entonces. Fue una clase bastante corta, pero pues se logró el objetivo, ¿cierto?, de ejemplificar lo que vimos el lunes. Así que eso. Recuerden que mañana hay ayudantía a las, no me acuerdo la hora, creo que a las 3:40. Así que para que se conecten. El ayudante tiene súper buena disposición, así que aprovechenlo. ¿Y qué más? El martes la prueba y el jueves tendríamos clases normales. Continuaríamos esto con esto que estamos viendo, que es torsión. Así que eso, chicos. Harto ánimo, que ya recién volvimos de clase, pero ya siento que falta poco para salir de nuevo, así que eso. Que tengan buen fin de semana y que les vaya bien en la prueba. Profe, una consulta. Sí, Los temas que iban a entrar en la prueba eran torsión y el otro, ¿cuál era? no, torsión no entra. Les envié las instrucciones. ya. Y ahí sale el temario. Pero entra en general desde la clase Ok. de deformación,
que es la clase 8, creo. Propiedades de los materiales, que son 2 clases, y carga axial. Eso entra en la prueba. Pero torsión no. Torsión lo vamos a Ya. dejar para la última evaluación. Ya, muchas gracias. De nada. Ya, chicos, ha sido un placer y nos vemos. Chao. Chao, Chao, chao. profe, que esté bien. Igualmente.